viene de parte de Dios, que toda palabra que se expone viene de la palabra de Dios. Así es que vamos, ¿por qué no me acompañan por favor a Mateo? Vamos a leer Mateo 8:23. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba, ¿cómo estaba Jesús? Dormido. Los problemas en tu vida van a llegar, te guste o no te guste. Los problemas es la tormenta que va a llegar en tu vida. Eso no tenemos escapatoria. Nadie nos puede prevenir de no pasar por una tormenta. Entonces imagínense cómo estaban los discípulos también en esa tormenta en alta mar, mientras Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo tomaría usted una situación así? ¿A usted se atrevería a estar dormido en un momento de dificultades? ¿Estaría usted dispuesto a estar tranquilo, tener paz? ¿Hay alguno de ustedes que dice: ay, a mí los problemas me hacen los mandados, no tengo ningún problema? O sea, no me quitan el sueño. ¿Les ha tocado ocasiones a ustedes en que a veces los problemas son tan fuertes que uno no duerme, uno se llena de temor o está a la expectativa de no saber qué es lo que va a pasar? Así es, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces. Y hay 3 cosas en las que quisiera hablar con ustedes acerca de las cuáles son las tormentas, cuáles son las consecuencias de cuando nos viene una tormenta, y cuáles son los miedos que nosotros tenemos en nuestra vida cuando vienen esas dificultades tan fuertes, esas tormentas que a veces nos ahogan a nosotros. Hay mucha gente que prefiere mejor tirar la toalla y decir: sabes que hasta aquí y no más. ¿Por qué? ¿Por qué tirar la toalla? No hay nadie que les ayude, no hay nadie que nos socorra, no hay nadie que les dé la mano, los levanten y le digan: no te preocupes, yo estoy aquí contigo, como así, para que no te ahogues en el agua, yo te voy a dar la mano, vas a salir adelante. No tenemos casi a nadie alrededor. Casi no hay personas que hagan eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente tira la toalla. Mucha gente prefiere mejor decir: ¿saben qué? Hay gente que no ha podido con los problemas de la soledad, de la depresión, y han optado a suicidarse con la depresión. O sea, son tan grandes los problemas que la única solución que han encontrado es la muerte. ¿Están conmigo? O sea, yo les digo porque hubo en un tiempo de mi vida que yo sí lo pensé, y estaba adolescente. Eso yo lo pensé, cruzó por mi cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando uno pasa por ese tipo de tormentas? Mire, una de las cosas que tenemos cuando vienen las tormentas, nos empieza a dar inseguridades. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos a quién dirigirnos o a quién pedirle ayuda, ¿verdad? Es muy fácil decir de la boca: bueno, Dios me va a ayudar. Pero también necesitamos a una persona aquí alrededor de nosotros con quien confiar, quien nos conforte, quien nos diga una palabra de aliento. Es necesario. Nosotros a veces tenemos que escucharlo de alguien más, porque eso, cuando nosotros escuchamos eso, una palabra de confort, nosotros estamos diciendo: hay alguien que me entiende, hay alguien que está conmigo, hay alguien que puede ayudarme. Es muy importante, ¿verdad? Siempre tener a una persona para que cuando lleguen esas inseguridades uno sepa cómo salir adelante. Y esa es una de las cosas por las cuales mucha gente no sabe ni para dónde dirigirse cuando tiene las inseguridades. La segunda es el miedo. Cuando uno está dentro de esos problemas, no sé si hasta se ponen a temblar. Yo la verdad me he puesto a temblar. El miedo sí ha llegado a mí. Y cuando llega el miedo, ¿a poco no sienten su corazón que está pum, 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 pum? El corazón empieza a latir fuerte, ¿verdad? Empieza a alterarse. Uno ya no quiere, cuando hay temor, ¿cuál es una de las cosas que pasan cuando tenemos temor?
no queremos salir, no queremos hablar con la gente, ¿verdad? Es muy importante que cuando vengan esas cosas, está bien, de que nos vengan está bien, no, esas son cosas que nosotros no podemos evitar, porque son las olas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Y nos empiezan a atacar. Entonces, haga de cuenta que nosotros estamos aquí en la barca, ¿verdad? Y póngase que estamos en la barca, ¿verdad? Agarrando el balance y se nos salpica un poquito de agua adentro. Ya cuando ya vemos que entra un poco de agua en la barca, ya empezamos ya está entrando agua, se está hundiendo. Ya llegó el miedo y ya eso ya nos desestabiliza. Entró otro poquito de agua de este lado. Que las inseguridades que empezamos a experimentar. Y eso muchas veces teniendo a Cristo en nuestro corazón. Tener a Cristo en tu corazón no te hace salvo de que no van a llegar las tormentas a tu vida. Los problemas vienen porque vienen. Y los problemas creo que es una necesidad que lleguen a nuestra vida. Es una necesidad. Porque cuando uno empieza a enfrentar a los problemas, eso quiere decir que uno empieza a pararse firme. Si nosotros somos hijos de Dios, que conocemos de la palabra de Dios, eso quiere decir que nosotros nos vamos a parar firmes y vamos a decir, ¿verdad? Ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Cuando uno empieza a utilizar la palabra de Dios a nuestro beneficio, uno empieza a decir, yo sé dónde estoy parada. Yo tengo el carácter de Cristo para poder enfrentar esta situación. Dios me dejó su palabra para que cuando me lleguen esas tormentas, esas olas de inseguridades, de miedo, y muchas veces también llega la depresión, la desesperación. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros no nos ha llegado la desesperación? ¿Qué pasa? ¿Cuál es uno de los síntomas cuando llega la desesperación? Empezamos a gritar, Señor, ayúdanos, porque ya no encontramos la salida, ya no sabemos a dónde ir. ¿Qué hacemos? Llegamos a un punto de que nos arrodillamos y empezamos a clamar a Dios, pero ¿saben qué? Lo triste es que clamamos y lo ponemos a Él a última opción. Cuando Jesucristo tuvo que haber sido nuestra primera opción cuando llegó el primer. Él tuvo que hacer desde el principio nuestra única opción. Y muchas veces la enfermedad toca a la puerta. ¿Qué hacer? A veces estamos agotando todos los recursos médicos. A veces hacemos, hasta incluso nuestras conversaciones cambian cuando la enfermedad llega a nuestra puerta. Cambian. Y ya empezamos a hablar de síntomas, empezamos a hablar de gente que ha estado enferma. ¿Se dan cuenta el tipo de confesión o de palabras que empezamos a hablar nosotros? Ya no, Jesucristo ya no viene siendo el tema, sino la enfermedad. La enfermedad viene siendo el tema. Cuando Dios dice, yo he mandado a mi hijo, ¿verdad? Para que a todo aquel que lo recibe en su corazón, ¿verdad? Todas sus enfermedades, todas las enfermedades que existen y que aún existen y están por existir, Él se las llevó a la cruz del Calvario. Él se las llevó. Y nosotros no tenemos que adueñarnos de las enfermedades, no tenemos que hacerlas nuestras. Nosotros no, las enfermedades llegan a nuestra vida, sí. Bueno, tenemos que saber cómo combatirlas. Tenemos que saber de que a veces es necesario utilizar la medicina, porque para eso están los doctores. No le vamos a quitar méritos a los doctores o a la ciencia médica de ninguna manera. Con un propósito Dios permitió que la ciencia avanzara. Amén. Pero también tenemos a un doctor que es el doctor de doctores, ¿verdad? Al cual también la palabra nos enseña de que tenemos que clamar a Él para cuando nosotros tengamos problemas de enfermedad y declarar que nuestro cuerpo es sano,
que es restaurado. Nosotros tenemos que empezar a hablar diferente, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Mateo 8:25, llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Y Jesús todavía estaba descansando. A ellos les llegó en ese momento la desesperación, porque ya no sabían qué hacer. Había tanta agua que estaba entrando dentro de su barco que ellos estaban temiendo. Ellos decían: bueno, vamos a perecer, y Dios aquí está, Jesucristo aquí está, dormido, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Fueron y molestaron a Jesucristo, despertándolo y diciéndole: sálvanos, ¿qué no te importa que vayamos a perecer en el mar? ¿No te importa lo que nos vaya a pasar a nosotros? ¿Verdad? Dice el versículo número 26, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Hombres de qué? ¿De qué? De poca fe. Tanto tiempo que han estado recorriendo los discípulos con Jesucristo, todo lo que Él les ha enseñado, ¿verdad? Todo. Los milagros que han visto. ¿Qué tanto no han visto no vieron los discípulos juntamente caminando con Jesús? Miraron prodigios, miraron a muertos resucitar, miró sanar ciegos, jorobados, al que estaba en la camilla también, al tullido. ¿Qué tantos milagros no miraron los discípulos? ¿Verdad? Que aún Jesucristo les dijo: hombres de poca fe, todo lo que han visto que he hecho, y aún así ¿no saben con quién están? ¿Qué estamos esperando nosotros? A que venga Dios y le diga: oh, aquí estoy, hijo mío, dime qué quieres. Dios no se va a presentar así. Dios no se va. Él ya vino. Él ya, lo que tenía que pasar aquí, ya lo hizo Él. Ya no va a regresar nuevamente hasta que venga la segunda venida. Pero Él, lo que tuvo que hacer por nosotros aquí en la tierra, Él ya lo hizo. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo lo vamos a saber? La palabra de Dios nos dice cómo vivir la vida. Y es el libro que Él nos ha dejado como el libro de instrucciones de cómo vivir la vida. Es el libro que Él nos ha dejado. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer esas grandes batallas, esas olas, esas tormentas. No porque está fundada sobre la roca quiere decir que no le van a llegar las tormentas o las olas. No porque la casa esté fundada sobre la arena quiere decir que no le van a llegar las tormentas ni tampoco los vientos. Esté fundada en la roca o esté fundada en la arena, las tormentas, yo les aseguro que vienen. Ahora es como nosotros estamos fundados. Amén. Tenemos que estar firmes, tenemos que conocer la palabra de Dios para que cuando lleguen esas tormentas podamos defendernos, podamos atacar y podamos pararnos firmes y decir lo que dijo Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el versículo 26? Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces Él se levantó, ¿y qué fue lo que hizo Jesucristo? Reprendió los vientos y el mar. ¿Qué nos está enseñando ahí Él? Que nosotros nos tenemos que parar y nosotros mismos tenemos que decir: hey, aunque la situación esté difícil, yo voy a salir adelante. Hey, yo no me voy a dejar vencer nada más porque tengo una pequeña crisis financiera. Yo no me voy a dejar vencer. Hey, esta enfermedad me ha de tener un poco apagada, pero esa enfermedad no me va a vencer, porque Dios ya vino a este mundo y se llevó todas sus enfermedades a la cruz del Calvario. Él ya se llevó todo aquello que a mí me lastimaba, todo aquello a lo que yo le temía.
Él ya agarró todo eso y se lo llevó a la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que saber cómo responder. Es muy importante cómo responder a las situaciones a las que nosotros nos encontramos. Amén. Dice una de las cosas de las que también el Señor me meditaba, y decía, Señor, digo, ¿por qué me hiciste pasar por esto? Yo recuerdo más joven, todavía estoy joven, ¿verdad? Pero me acuerdo más joven de que uno cuando entra al evangelio, uno cuando conoce de Dios, uno pues quiere hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Uno quiere decir, bueno, yo quiero hacer lo mejor para Dios, porque uno cuando está en su primer amor quiere agradar a Dios en todo y en lo mejor, ¿verdad? Entonces yo recuerdo y el Señor me llamó me trajo esto a mi mente, de cuando decía, Señor, ayúdame, y traía unas lágrimas, traía una cara de sufrimiento, y decía, Señor, ¿por qué no me escuchas? Déjeme decirle que Dios no se va a compadecer de la lástima de uno. Dios no se va a compadecer de nuestra lástima, porque nosotros mismos nos estamos poniendo en esa situación. Nos estamos poniendo como que, ay, pobrecita, yo, Señor, no puedo. Tú eres el que me tienes que hacer todo. Dios no funciona así. A Dios no lo van a conmover con nuestras lágrimas, como diciendo, Señor, aquí estoy, ayúdame, tú haz todo por mí. No. Es muy importante que lo que nosotros hemos aprendido lo hagamos nuestro, lo pongamos por práctica, que la palabra de Dios que nosotros aprendemos la pongamos por práctica todos los días, para que dejemos de andar llorando tanto, de andar así que demostrando lástima, porque muchas veces es lo que hacemos, demostramos lástima, ¿verdad? Demostramos, y Dios, la verdad, no se va a compadecer de nosotros por eso. Dios se va a fijar con nosotros cuando nosotros empecemos a ver, este está hablando mi palabra y este sabe lo que está haciendo, porque lo mismo que yo hice, él lo está haciendo. Él está hablando mi palabra. La palabra de Dios dice que Jesucristo siempre cuando pasaba por un problema, él utilizaba la palabra. Como está escrito, decía Dios. Así decía. Como está escrito. Él no decía, ay, Señor Padre, ayúdame. Él no decía eso. Él nos enseñó que nosotros tenemos que usar también la palabra para poder vencer esos problemas, para que esas tormentas que nos vengan a nuestra vida, nosotros podamos poder vencerlas, saber cómo atravesar esas tormentas sin que nos hagan daño. La palabra, no temas. No temas. Está escrita 365 veces en la Biblia. 365 veces. ¿Y qué quiere decir eso? Una para cada día. Muy bien, hermano Armando, usted sí estudia la palabra. Una para que la utilicemos cada día del año. Ahora dígame usted, ¿cuántos de ustedes dicen un versículo que digamos, este versículo va a ser el de mi día y lo voy a poner por práctica y lo voy a compartir, o yo voy a empezar a dar frutos a través de ese versículo? ¿Alguien puede decir eso? Es muy importante, porque esos mismos versículos que nosotros aprendemos son los que nosotros nos van a ayudar para salir adelante, para que nuestra fe siga creciendo y nos podamos parar firmes y podamos decir, a mí esto no me va a vencer porque la palabra de Dios dice esto de mí. Amén. Dice el versículo número 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quiénes dijeron eso? Los discípulos, porque son los que estaban en el barco con Jesucristo. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Que no eran todos aquellos que seguían a Jesús?
Todos aquellos que decían, ajá, este es mi maestro, que no sabían que Él era el que resucitó los muertos, resucitó a Lázaro, sanó a ciegos, no conocían nada de Él y todavía se preguntan, ¿quién es este? Entonces, ¿qué clase de discípulos tenía Jesús? Los discípulos a los que se tambaleaban porque una tormenta. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía qué iba a pasar cuando ellos fueran a mar adentro? Sí, Jesús sabía todo. Él fue Él es Dios, Él es el creador de este mundo. ¿Qué no va a saber que Él creó los cielos, los cosmos, la tierra, todos los planetas? Claro que sabía. Pero ¿qué fue ¿por qué creen ustedes que Jesús no hizo nada? Pues hasta que ellos reaccionaron. A ver, estaba probando la fe. Tanto tiempo, muchas veces Jesús mismo decía, tanto que he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y todavía no me conocen y todavía se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Todavía no creían completamente, estaban en que tal vez sí o tal vez no. Creían cuando miraban los milagros, los prodigios, pero si se dan cuenta siempre creían cuando estaban las cosas buenas, cuando hacía cosas buenas. Pero ¿qué pasó cuando ya empezaron a venir las cosas malas? Nadie nos puede prevenir acerca de las cosas malas. ¿Que te imaginas que nosotros supiéramos todas las cosas que nos fueran a pasar? Qué bonito fuera si todo fuera algo positivo, muy lindo, nadie sufriría. Pero cuando vienen las cosas malas, había escuchado una anécdota, ¿verdad? De una mujer que era gitana, una mujer, ¿verdad? Y empezó a leerle a una persona, le empezó a leer la mano, ¿verdad? Y se me hizo bien gracioso cuando escuché, dice que esta gitana pues le empezó a leer la mano a otra persona. Y empezaba la gitana, dice, no, pues esta línea dice que vas a traer mucho dinero, vas a ser rico. Te va a entrar mucho dinero y que vas a ser una persona muy próspera, muy próspera. Así es que, vienen grandes cosas para ti. Y me dice, ¿de veras? Y le decía el Señor, sí, dice, mucho dinero y tal vez va a venir por alguna herencia o un buen negocio, pero te va a entrar mucho dinero. Pues qué suave, decía el Señor. Bueno, ok, dice, pues son $5. Claro que sí, dice, toma, cóbrate. Sácalo de todos estos millones de los que tú me estás hablando, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería de que la gente viene y te dice cosas bonitas que vas a pasar, ¿verdad? Pero nadie te quiere decir, sabes que ten cuidado porque te va a pasar esto, ¿verdad? Y si es malo, imagínense, ¿cuál es la respuesta a todo esto? ¿Verdad? Estuvimos hablando de las inseguridades, estuvimos hablando acerca del miedo y de la desesperación que nosotros sentimos cuando vienen esas olas gigantescas a nuestra vida, cuando esa gran tormenta llega a nuestra vida. Es cómo vamos a salir de todo eso, ¿verdad? La respuesta dice, hay que tomar control de la situación. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, ¿verdad? Nos tenemos que estar tomemos control de la situación y paremos la tormenta nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de parar esas tormentas que vengan a nuestra vida. Nosotros. No esperemos a que venga el vecino, a que venga Dios mismo y pare la tormenta. Dios nos ha dado la autoridad aquí, a nosotros, de decir hasta aquí. Esta tormenta llega hasta aquí, ¿verdad? Cuando hay un problema entre matrimonios y uno dice, no, es que tú tienes la culpa. No, la culpa la tienes tú. No, que tú la tienes. Bueno, uno por arreglar las cosas dice, bueno, vamos a arreglar las cosas. Y uno dice, ¿sabes qué? Hasta aquí paremos. Uno está parando y una tormenta. Porque déjenme decirles, los problemas matrimoniales no quiere decir que son nada más por desacuerdos ahí chiquitos. No, pueden llegar a grandes tormentas, a grandes olas que pueden inundar esas vidas, ¿verdad? Cuando uno se reconcilia
y se da el abrazo a la esposa, o el esposo se da, no, todo está bien, no te preocupes. Y ya si uno se abraza y al rato dice, pero sí fuiste tú el que empezaste. Empezamos así y nuevamente empezamos, ¿verdad? Es uno. Uno tiene la autoridad de parar la tormenta y no permitir que eso prosiga. Los problemas no se van a ir nada más por agarrar una actitud de lástima. Los problemas van a estar ahí y es dependiendo cómo cada uno de nosotros los enfrentamos y nos paramos firmes en esa barca y les empezamos a hablar. Por favor, yo les animo, ¿verdad? Apréndanse un versículo, uno nada más, uno que les ayude. Primero, personalmente, y después, ya que les ayude a ustedes, van a decir, le voy a compartir esto a otra persona que le pueda ayudar también. Así es que gracias por escucharme.